Bienvenidos a Family Talks, conversaciones para sanar en familia. Mi nombre es Lorena Jiménez y luego de más de 14 años de experiencia acompañando a familias desde el embarazo hasta los primeros 7 años de vida, he decidido crear este espacio con la finalidad de visibilizar temas que necesitamos sanar no solo como familia, sino también como sociedad. Este nuevo episodio va a ser un poco diferente porque va a estar muy enfocado en mi país. Yo soy venezolana y justo cuando estoy grabando esto tenemos ya una semana en un proceso que ha sido muy complejo para todos los venezolanos dentro y fuera del país. Y buscando aportar un poco a lo que estamos viviendo y poder sumar, pues he decidido crear este episodio para poder hablar de herramientas, de hábitos para cuidar nuestra salud mental ante una circunstancia que a todos los venezolanos, sin importar cuánto tiempo tenemos fuera, sin importar en qué país estamos actualmente y cuál es la vida que hemos desarrollado luego de emigrar, sin duda esta semana nos han sacudido y han representado una fuente importante de tensión emocional. Así que pónganse cómodos, vamos a hablar un poco acerca de cómo podemos abordarlo, especialmente porque estamos, como les decía, en una semana con mucha tensión, donde nuestras expectativas de pronto no se han cumplido, donde de pronto el tiempo que se ha llevado el proceso ha sido más largo del que esperábamos. Y todos estos factores han generado una serie de síntomas de malestares emocionales que si no los abordamos, que si no los cuidamos, pueden tener repercusiones y un impacto mucho más profundo a nivel de salud mental, no solo en adultos, sino también en niños, y es por eso tan importante que comencemos a hablar de esto. La mayoría de los venezolanos que han emigrado no lo han hecho por un deseo genuino, sino por necesidad. Y es diferente la raíz emocional de abordar esta situación a diferencia que si fuera por una decisión tomada por deseo, por placer o incluso por una meta particular. Entonces, cuando hablamos de la migración venezolana, que es una de las migraciones latinoamericanas más grandes de la actualidad, podemos entender que ya hay una herida de base que impulsa esta decisión de salir del país, ¿no? Y que está basada también en los eventos del pasado que cada uno de nosotros en su historia personal hacia el país ha tenido que vivir. Y fíjense, esto comienza a hacernos ver que hay una herida que posiblemente muchos no han tomado el tiempo de procesar, de asimilar, de entender, de ver y sobre todo de sanar. ¿Por qué? Bueno, porque en la realidad es que al momento de tomar una decisión, por la razón que sea, la decisión va basada en función de sobrevivir al lugar donde se ha llegado, en adaptarse a ese nuevo contexto, no solo de país, sino también situación laboral, social, familiar, incluso personal. Entonces es acá cuando comenzamos a hablar de esta herida que podemos tener no solo de forma individual, sino también colectiva al momento de hablar de nuestro país, Venezuela. Y la forma en que nosotros, de forma individual, hayamos tomado esa decisión de sanarla o de no tocarle ese tema, de no darle la visibilidad, va a depender mucho del contexto en donde nosotros vamos a comenzar a trabajar lo que estamos viviendo hoy día. Porque sin duda, cada uno de nosotros también tiene una herida diferente. De pronto unos mucho más profunda que otros, de pronto una que todavía está muy reciente o de pronto otras personas han podido tomar recursos emocionales que les han permitido ir sanando y cerrando esa herida, que no significa que ya no importa el país. Y esto es algo que necesitamos comenzar a visibilizar, sino es que comienzas a tener otro abordaje y comenzamos sobre todo a trabajar en la salud mental, que sin duda es lo que nos va a permitir transitar los siguientes momentos que vamos a estar viviendo como país. Entonces, poder comprender este contexto nos va a ayudar a comenzar a profundizar en lo que nos corresponde a cada uno de nosotros en casa, especialmente quienes tienen niños, personas adultas a cargo. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de que si de pronto nosotros no comenzamos a trabajar en nuestras propias emociones, primero
nadie lo va a hacer por nosotros. Pero segundo, va a ser mucho más complejo que nosotros podamos desarrollar esas tareas en el día a día, sobre todo cuando se trata de cuidar a alguien más, bien sea porque eres padre o madre de familia o porque tienes, como les decía, alguna persona mayor a tu cuidado, y entender que somos todos espejos, ¿no? Entonces el poder comprender que si de pronto yo puedo mantener un orden emocional, puedo mantener una rutina emocional de autocuidado ante la situación, no significa que no me importa el país. Lo que significa que tengo suficiente responsabilidad afectiva para no solo cuidar de mí, sino también cuidar de quienes nos rodean. Y justo acá, como que calza perfecto el ejemplo del que hemos escuchado posiblemente antes, y es el de las máscaras de oxígeno durante el avión. Siempre que vamos a viajar en un avión, pues parte de las instrucciones de seguridad es que si llega a ocurrir algún incidente durante el vuelo, primero te tienes que poner la máscara de oxígeno tú y luego ayudas a los demás. Y cuando comenzamos a ver o a trasladar este ejemplo dentro del concepto o el contexto de salud mental, podemos entender que si nosotros de pronto no oxigenamos nuestras habilidades emocionales, no recargamos nuestra reserva emocional, va a ser muy difícil o digamos casi imposible que podamos acompañar a otros. Y en estos momentos que estamos viviendo, no solo se trata de nosotros, sino también y sobre todo de acompañar a los demás, a nuestros familiares, especialmente quienes estamos afuera, cómo podemos acompañar y dar ese apoyo y ese soporte emocional a quienes tenemos dentro de Venezuela. Entonces de eso se va a tratar un poco este episodio, y pensando en cómo hacerlo de forma práctica, quise hacer una lista de recomendaciones que puedan comenzar a practicar ustedes, no solo, como les digo, de forma individual, sino también familiar, y así mantener esquemas y rutinas que nos puedan brindar un poco de salud mental durante estos espacios. Entonces, primero es importante entender, y esto siempre me gusta hablarlo en diferentes espacios emocionales, sin embargo este no se escapa, y es aceptar y reconocer que nuestra reserva emocional es limitada. Nos han enseñado, y cada día veo más información y como más contenido que apunta a este punto, y es que nuestra reserva emocional es ilimitada, que podemos hacer todo, que podemos hacer todo al mismo tiempo, y honestamente no se trata de eso. Nuestra reserva emocional, que es esa energía emocional que tú vas a invertir en todas tus actividades diarias, es una reserva emocional que es limitada, o digamos que tú vas a ir consumiendo durante tu día y que necesitas recargar diariamente. Porque si no se recarga, no vas a contar con la suficiente energía o impulso emocional para poder invertir o poder desarrollar tus actividades cotidianas. Entonces, cuando aceptamos esto, comenzamos a comprender que no se trata de un tema de incapacidad, se trata de un tema de no tener la información, digamos, correcta en relación a esto, y así comenzamos a hacer cambios para poder recargar esa reserva de forma diaria. Y cuando hablamos de esto, que lo he comentado antes, el autocuidado no se trata solo de actividades que tengan que ver con verme bien, con sentirnos bien. No, se trata de actividades que nosotros de forma muy conscientes, con mucha responsabilidad afectiva y también asertividad emocional, vamos a reconocer como actividades que nos ayudan a drenar todas esas emociones displacenteras que podemos estar sintiendo, y al mismo tiempo renovar esa energía emocional o emociones placenteras que necesitamos para nuestro funcionamiento diario. Entonces, una vez entendiendo esto, pues comprendemos o le damos como mucha más validez o validación a el ejemplo que les comentaba de las máscaras de oxígeno, entendiendo que si yo estoy bien, puedo acompañar a otros. Si yo estoy bien, puedo mantener mi enfoque en estar atenta a cuáles son las noticias, a las situaciones que se están desenvolviendo en el país, mientras que al mismo tiempo comenzamos entonces a ejecutar nuestras tareas. Porque fíjense, especialmente para los venezolanos que estamos en el exterior, puede ser una profunda contradicción interna el sentir que
necesitamos continuar con las actividades diarias para cumplir con nuestras responsabilidades, mientras que necesitamos, porque se convierte también en una necesidad, estar atentos a lo que está ocurriendo en nuestro país, estar atentos de nuestros familiares, de nuestras amistades, de nuestra comunidad que sigue ahí, que está en primera fila. Y muchas veces esta contradicción comienza a generar un malestar que lleva a una parálisis en donde no sabemos exactamente qué hacer. Y cuando nuestro cerebro comienza a estar detonado, que nos llega o llevamos al punto de esta parálisis, puede ser mucho más retador. Realmente todo, no solo cuidar de los demás, estar atento de nuestro país, sino también de pues cumplir con nuestras actividades. Y quienes estamos fuera del exterior seguimos teniendo compromisos laborales, compromisos económicos, en diferentes contextos, en diferentes dinámicas que nos exigen estar presentes, estar vigilantes y sobre todo seguir respondiendo a ellos. Entonces, ¿cómo lograr esa dinámica en donde estoy pendiente, estoy atenta, no bajo la guardia con mi país y al mismo tiempo mantengo mis actividades y sobre todo lo hago desde un espacio que no genera un conflicto interno, sino es que al contrario, me ayuda a saber que puedo seguir aportando mientras yo me mantengo cuidada o cuidado de forma muy personal? Entonces, hablando un poquito de eso, entendiendo esto, la primera recomendación que yo les quiero compartir es comenzar a practicar la aceptación radical. La aceptación radical es una herramienta emocional importantísima porque habla de eso, de aceptar radicalmente lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo y sobre todo lo que está ocurriendo. No desde un punto de vista de pronto de mediocridad o de pronto como esa posición de que ya no hay nada que hacer y que esto va a pasar. No, es una aceptación que simplemente se basa en hechos y aceptar lo que está ocurriendo sin poner ningún pero, sin agregarle más carga a esa realidad. Y aquí incluye, y aquí voy a comenzar a hacer ejemplos de pronto de conversaciones que he tenido con pacientes, con personas que me han escrito por redes sociales, con personas que he tenido conversaciones porque son familias, porque son amistades, y puedo comenzar a ver cómo el no aceptar radicalmente es el primer paso hacia el gran malestar emocional que cuando se mantiene sostenido por largos plazos comienza a reflejarse con escenarios emocionales de estrés, ansiedad, incluso puede llevar a estados de depresión. Entonces, cuando de pronto comienzo a negar lo que está ocurriendo o a vivirlo desde la no aceptación radical, comienza de pronto a sonar como ya perdimos, como que de pronto esto ha debido pasar antes o ya llevamos demasiado tiempo y esto no ha debido pasar así. O sea, es negar un poco lo que actualmente estamos viviendo. Cuando comenzamos a hacer las paces con esa aceptación que nos habla de validar o de simplemente eso, aceptar lo que se está viviendo, con los hechos que se han desenvuelto, con las posibilidades que están presentes, comenzamos a acoplarnos a esta realidad que necesitamos aceptar. Y desde ahí va a ser mucho más ligero, posiblemente no fácil, pero sí ligero, el poder comenzar a establecer otras habilidades emocionales, otras rutinas emocionales que nos van a permitir navegar o transitar estos días que son de mucha incertidumbre. Así como, por ejemplo, tampoco podríamos hablar o no es el momento para hablar de un duelo o cómo afrontar este duelo, porque necesitamos aceptar radicalmente que el proceso aún está en desarrollo, que todavía no hemos llegado a un espacio donde decimos, ya, se acabó el proceso, ya tal cosa, ¿no? Y fíjense algo, una de las heridas emocionales que tenemos los venezolanos por toda nuestra situación como país, por toda nuestra historia, especialmente estos últimos 20 años, es de una desesperanza aprendida. En el primer intento, en el primer espacio donde todavía no hay una conclusión o no hay una situación concreta, comienza la desesperanza aprendida a
hacer presencia. Es que ya sabíamos que esto iba a pasar, es que ya no hay nada más que hacer, es que es otra vez lo mismo. Y esta desesperanza aprendida también es una forma, como un mecanismo de defensa para protegernos ante la situación. Sin embargo, no nos impide practicar la aceptación radical. Entonces vamos a comenzar por aceptar radicalmente lo que estamos viviendo como país, lo que estamos viviendo como familia y como individuos, y también lo que estamos sintiendo. Aceptar radicalmente lo que estoy sintiendo cuando veo noticias, lo que estoy sintiendo ante ver los hechos, cómo se han desenvuelto, lo que estoy sintiendo ante no tener una respuesta concreta, lo que estoy sintiendo ante tantos escenarios y tantas realidades que estamos viviendo todos ante la misma realidad del país. ¿Para qué? Para luego entonces comenzar con el segundo paso, que, bueno, lo hemos hablado muchísimo también en otros escenarios y en otros contextos familiares. Sin embargo, aquí en la situación país también es importante, y es validación emocional y pensamiento dialéctico. Qué difícil es validar nuestras emociones en este momento, por lo que les digo de la no aceptación, por lo que les comento de la desesperanza aprendida ante nuestra historia social o nuestra historia como país. Y entonces parece como absurdo, parece incluso infantil poder validar lo que estamos sintiendo. Y lo veo en muchos comentarios, sobre todo al principio de la semana pasada, que decíamos como, es que no me he debido ilusionar, o yo no me quería ilusionar y está pasando esto. Validar precisamente todas las emociones que están presentes es lo más sano para nosotros, para nuestra salud mental, y nos va a permitir acoplarnos a la dinámica de este momento transicional. Entonces, comenzar a validar también nos va a dar pie a esta herramienta que va muy atada, y es, en este caso, el pensamiento dialéctico. ¿Por qué? Como venezolanos tenemos muchas emociones presentes al mismo tiempo, y es algo que de pronto nosotros podemos en nuestra conversación interna reconocer, pero que de pronto decirlo en voz alta o hablarlo con otras personas parece como algo un poco absurdo, incluso un poco incoherente, cuando en realidad es lo más coherente que podemos estar expresando en nuestra realidad humana. ¿Por qué? ¿Qué habla el pensamiento dialéctico? Bueno, el pensamiento dialéctico, en palabras muy coloquiales, habla acerca de cómo pueden estar presentes dos ideas o dos emociones que nosotros en algún momento pensaríamos que son contradictorias. Sin embargo, que en un contexto pueden coexistir, que pueden estar presentes al mismo tiempo sin hacer que una invalide a la otra. Entonces, en este momento, como venezolanos, tenemos que practicar muchísimo el pensamiento dialéctico, porque estamos sintiendo emociones que parecen contrarias al mismo tiempo. Ambas y todas están presentes. Por ejemplo, yo puedo estar sintiendo mucha ansiedad o mucha preocupación por ver cómo se están desenvolviendo los hechos en Venezuela, y al mismo tiempo puedo mantener o puedo sentir viva la esperanza de que el cambio está cerca. Practicar el pensamiento dialéctico es fundamental para poder trabajar no solo las capacidades adaptativas del momento, sino también comenzar a trabajar la flexibilidad cognitiva. Y eso no se trata acerca de, porque muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿qué tanto practicar el pensamiento dialéctico es como engañarme a mí misma o como decirme algo para salir que de pronto de la situación y a lo mejor no es lo real? No, aquí no se trata de eso. Aquí no se trata de asumir ni se trata de proyectar. El pensamiento dialéctico es la posibilidad de poder comunicar estas dos emociones que pueden ser incoherentes o que pensaríamos que no son, como les digo, congruentes, al que están presentes al mismo tiempo. Y yo sé que tú también, como y todos los venezolanos lo hemos estado viviendo de pronto de forma inconsciente estos días, estamos sintiendo emociones distintas, emociones displacenteras, mientras que podemos sentir emociones placenteras. Por ejemplo, si que de pronto hay un encuentro, una manifestación, hay un comunicado que nos genera ansiedad,
ante lo que va a ocurrir y al mismo tiempo nos puede generar la certeza de lo que puede estar pasando en ese momento particular. Entonces, comenzar a hablarnos nosotros de forma interna en cuanto a, ok, yo puedo sentir primero todas estas emociones que están presentes, validando lo que estoy sintiendo. Y segundo, practicando la flexibilidad cognitiva al decir este pensamiento, estas frases del pensamiento dialéctico nos va a ayudar a aligerar esa carga que estamos sintiendo en el día a día y va a permitir que podamos tener otro tipo de feedback ante las situaciones que se puedan estar presentando. Porque fíjense algo, nuestro cerebro necesita tener como algo concreto, una respuesta concreta, una fecha límite, necesita tener hechos reales para poder planificarse y poder anticipar. Y en este momento no tenemos eso. En este momento no tenemos una fecha concreta, no tenemos una respuesta concreta, no tenemos un hecho que defina realmente todo lo que está ocurriendo. Entonces, nuestro cerebro, en busca de protegernos, va a tener de pronto o va a generar mecanismos de defensa que no son los más adecuados para la situación. Y es por eso que desde la conciencia necesitamos comenzar a tomar decisiones y actuar desde todo esto que les estoy recomendando para así poder también mandarle una señal al cerebro de que pueda estar un poco en calma y poder acoplarnos a la dinámica que sin duda está llena de incertidumbre. ¿Ok? Entonces, luego de esto, mi invitación es a tomar una acción o tomar una actitud proactiva de autocuidado. Y fíjense algo, si nosotros siempre hablamos de autocuidado y de la reserva emocional que de pronto se desgasta en el día a día y que tenemos que renovar, ante situaciones como la que estamos viviendo, que son extraordinarias, necesitamos tomar acciones extraordinarias. ¿Por qué? Porque tenemos un desgaste mucho más intenso y presente y demandante a nivel emocional que en nuestras, digamos, actitudes o nuestras rutinas cotidianas. Entonces, así como tenemos una demanda mucho más exigente, necesitamos tomar una actitud mucho más proactiva, no desde la victimización, no desde la parálisis, sino desde la acción. ¿Por qué? Porque tomar una actitud, digamos, en lugar de proactiva, de víctima, o tomar una actitud de desesperanza o de jugar al desgaste emocional, no nos va a hacer bien. No te va a hacer bien a ti, no le va a hacer bien a tu familia que está contigo, no le va a hacer bien a tu familia que está en Venezuela, no le va a hacer bien de pronto a tu comunidad, sobre todo si estás fuera del país, que necesita entender de ti, que eres venezolano, lo que estamos viviendo. Entonces, jugar al desgaste no es una posibilidad que podamos tomar en estos momentos. Al contrario, es cuando realmente necesitamos asumir esta responsabilidad afectiva que nos corresponde para sumar. Entender que nuestro país en este momento no nos necesita desgastado, nos necesitas proactivo, nos necesita con una actitud suficiente como para poder apoyar cada quien desde su propia posibilidad. Y si nos descuidamos y si jugamos al desgaste, esto simplemente no va a ser posible. Entonces, algunas recomendaciones. Siempre voy a comenzar por el plano físico. ¿Por qué? Porque si nuestro cuerpo está desgastado, nuestra psiquis también va a estar desgastada. Entonces, fíjense algo, aquí es muy importante y lo hablaba justo en una publicación que hice en mis redes sociales, de qué es lo que está ocurriendo en nuestro plano físico. Comenzamos a segregar neurotransmisores que tienen que ver con el estrés, como por ejemplo el cortisol. Y esto hace que dejemos de segregar neurotransmisores que tienen que ver con el bienestar, como la dopamina y la serotonina. Entonces, el cortisol tiene un efecto que es como una bola de nieve. Mientras más generas cortisol, más vas a seguir produciendo o segregando cortisol. Y entonces, ¿el cortisol qué hace? Comienza a estresar tu cuerpo, comienzas a tener una respiración mucho más agitada y esto hace que tu sistema cardíaco también comience a estar agitado. Y esto desencadena que tu sistema nervioso esté alterado. El sistema nervioso, fíjense algo, es digamos, de una forma muy coloquial, cómo nuestro cuerpo percibe y responde al estrés. Entonces, si hay un estrés
exacerbado, si hay una carga, un shot de neurotransmisores que activa el sistema nervioso a su vez, porque todo está totalmente o íntimamente relacionado, todos nuestros sistemas corporales. Entonces el sistema nervioso va a detonar al sistema límbico, que siempre hemos hablado de la importancia del sistema límbico como el cerebro emocional. Es el encargado de activar nuestras respuestas de huida, de parálisis o de lucha, y es donde se almacenan nuestros recuerdos emocionales. Entonces, cada vez que nosotros vemos una noticia, que vemos un video, que vemos una foto, un comunicado, que escuchamos una nota de voz de nuestro país, no solo estamos recibiendo o respondiendo de forma física, sino es que nuestro sistema límbico también se detona y comienza a recordar todos esos recuerdos o memorias que tenemos almacenados en relación a nuestra situación país. Y son muchos años, son muchos recuerdos que tenemos ahí que si no hemos sanado van a estar detonando constantemente nuestro sistema límbico. Y entonces es cuando de pronto comenzamos a tomar decisiones que no son las más saludables en este momento, como estar sobreinformados, como por ejemplo estar mucho tiempo pegados en las pantallas, que sabemos que eso no le ayuda a nadie, como por ejemplo dejar de comer porque se nos va el tiempo, perdemos la noción del tiempo y nos olvidamos de almorzar o entonces de pronto estamos haciendo meriendas o incluso estamos comiendo alimentos con más azúcar, que eso lo que hace es mantener un círculo vicioso porque seguimos generando o segregando neurotransmisores que no nos ayudan o que no contribuyen al bienestar. Vamos a seguir con un sistema nervioso alterado que va a detonar nuestro sistema límbico y que se va a traducir. Toda esta explicación es para que podamos entender que todo esto se traduce en conductas que no nos ayudan y que más bien van a exacerbar lo que estamos sintiendo. Entonces, comenzar a cuidar el plano físico es primordial. ¿Cómo lo podemos hacer? Con actividades sencillas. No tenemos que salir de casa para poder cuidar de nosotros. Entender que desde limitar el uso de pantallas, de tomar suficiente agua, de ingerir alimentos que sean lo más adecuados para nosotros, el no abusar del café porque va a alterar también nuestro sistema nervioso, el poder tomar de pronto unos minutos de sol, hacer una caminata cuando nos sentimos abrumados, de pronto hacer estiramientos. O sea, hay muchas formas sencillas que nos van a ayudar que nuestro sistema nervioso comience a estar un poco más regulado y evitar que entonces nuestro cerebro, el sistema límbico, esté detonado por largos tiempos de tensión emocional. Y todo esto se va a traducir a poder tener un poco o sentir un poco más de calma ante la situación que estamos viviendo. Entonces, comenzar por el factor físico es primordial. De pronto, si nos enfocamos solo en lo emocional y olvidamos o ignoramos lo físico, va a ser mucho más complejo realmente sentir esa calma, porque estamos viendo que o hay mucha ansiedad por comer dulces, o hay una inapetencia que es muy marcada, o hay dificultades de sueño, o hay esta dificultad para concentrarnos en los trabajos que tenemos que seguir, digamos, respondiendo. Entonces, todo esto lo que va a permitir es que mantengamos funciones ejecutivas, cognitivas, que nos van a permitir cubrir con las responsabilidades que tenemos en el día a día. Si ven la importancia de esto, en este momento es fundamental. Luego entonces podemos enfocarnos en el proceso emocional. Y justo les hablaba también acerca de que cada uno de nosotros tiene diferentes heridas y cada uno de nosotros también tiene diferentes detonantes. Entonces, reconocer qué te detona a ti es fundamental para poder entender a qué te puedes exponer. De pronto yo, en mi caso, ustedes ya, yo se los he compartido antes, yo soy una persona altamente sensible. Yo cuando estuve en Venezuela participé siempre con el movimiento estudiantil y siempre de una forma u otra estuve colaborando con lo que necesitara en ese momento o con la necesidad que estaba según mis posibilidades. Entonces, en mi caso, siendo yo una persona altamente sensible, y se los comparto porque de pronto alguno de ustedes puede tener una dinámica similar, si yo veo un video donde es muy específico o donde de pronto es muy impactante, para mí, o sea, una de las decisiones que yo he tomado es verlo una sola vez y ya. Y si de pronto estoy viendo el video y percibo que es algo que me va a afectar y que me va a detonar mucho,
lo dejo de ver y de pronto leo el caption si es una publicación o busco la información de una fuente segura. O sea, entiendo cuáles son mis detonantes y desde ahí entiendo y reconozco cuáles son las formas en las que me voy a mantener informada. También esto es importante para ti, para saber cuáles son entonces las opciones o los canales donde te vas a mantener con información de Venezuela protegiendo tu salud mental. Si de pronto una foto te detona mucho, no vuelvas a ver la foto. Si de pronto una cuenta de Instagram o un canal te detona muchísimo, busca otro canal que sea seguro, verificado de información, que te permita cubrir esa necesidad de mantenerte informado sin detonarte. Y así con cada uno de los detonantes que nosotros podamos reconocer en nosotros para precisamente entonces saber y mantener el espacio, mantener la dinámica donde sí sé lo que está ocurriendo, consigo formas de aportar y me cuido. Porque estas tres realidades pueden estar presentes ante la realidad que estamos viviendo como venezolanos. Otra cosa importante, por supuesto, también es como cultivar o fomentar nuestra salud espiritual. Cada uno de nosotros tiene una religión, dependiendo de tus creencias, es importante también que puedas cultivar, que puedas recurrir a tus herramientas espirituales para que puedas también comenzar a sentir más calma y eso te va a ayudar muchísimo con la siguiente recomendación y es transformar un poco, en la medida de lo posible, el propósito del dolor que estamos sintiendo. Si nos quedamos en la ira, si nos quedamos en la no aceptación de lo que está ocurriendo, va a ser mucho más difícil poder transformar este dolor. En cambio, cuando tomamos la decisión de transformar el propósito, podemos comenzar entonces a la siguiente recomendación que es cómo aporto. Todos queremos ser parte de lo que está ocurriendo, de una forma u otra, en una dinámica u otra, y todos queremos aportar, sentir que estamos ayudando, y eso es una de las cosas que más impotencia puede generar en los venezolanos que estamos fuera del país, que somos muchísimos, más de 7 millones, más de 8 millones de venezolanos están fuera de su país. Entonces, cuando yo reconozco que el dolor que estoy viviendo puede tener un propósito de ayudar a alguien más y que no se trata solo de mí o que no se trata de mí, que se trata de cómo aportar al país o a la comunidad venezolana, comienzo a transformar esa ansiedad y ese dolor que está presente. Y fíjense, es impresionante y gracias a las redes sociales he podido ver todas las formas que hay de aportar en esta situación. Y eso también necesitamos aceptarlo. No todos vamos a tener el mismo espacio, las mismas posibilidades de apoyar. Sin embargo, todos podemos apoyar. Desde, como les digo, desde el plano espiritual, rezar, orar, meditar por Venezuela, hasta apoyar a organizaciones que estén ahí en Venezuela en primera fila y que nosotros de pronto podamos buscar insumos, a compartir la información. Miren, sigo una chica que admiro muchísimo en redes sociales y que ella es mamá de un niño especial y ella es una medical mom. Y ella tiene, por una situación de su hijo, tiene 2 meses hospitalizada actualmente acá en Estados Unidos. Y desde su espacio, ella comenzó a pensar en las otras mamás que están en Venezuela, que tienen niños en condiciones muy particulares y que también son medical moms y comenzó a hacer un fondo de donativos y es espectacular el trabajo que esta chica ha hecho acompañando a otras mamás que están en una situación muy difícil en Venezuela y las está apoyando. Así como de pronto conozco a otras chicas que también sigo que están compartiendo la información que desde Venezuela no se puede compartir. Así como también podemos ser eco con las comunidades internacionales para que puedan entender realmente lo que se está viviendo. Hay tantas formas de aportar y de ayudar como es posibilidades o como las posibilidades que nosotros podemos brindar. Entonces, esa es mi invitación. Y al poder hacerlo, realmente el propósito te va a ayudar a mantenerte firme ante la incertidumbre y sobre todo a reformular un poco lo que estás sintiendo.
Y esto es sumamente importante. Es muy valioso cómo cada uno de nosotros puede dar un aporte y cómo cada uno de nosotros puede ayudar. Desde llamar a nuestros también familiares en Venezuela, preguntarles cómo están, cómo podemos apoyar, qué podemos hacer. O sea, accionar nos va a ayudar muchísimo también a dejar de estar en esta parálisis y poder sentir que somos parte del proceso que se está viviendo. Y ya para terminar, si de pronto comienzas a hacer todas estas actividades de autocuidado, de integración incluso social, y todavía sientes que tus emociones están un poco fuera de sí, no te sientes tú, si de pronto estás sintiendo mucha ansiedad, mucho estrés, que sientes que no solo se presenta a nivel físico, que no estás durmiendo, que tu sueño está alterado, que tu alimentación está alterada, que no te pasa ni siquiera el agua, que no puedes ni siquiera hidratarte adecuadamente, que no tienes la misma paciencia, que sientes que estás desconectada, es momento de buscar también apoyo profesional. Y es tan importante como este cuidado proactivo porque es parte de tener esta actitud proactiva. Y es muy bonito como el venezolano, a pesar de todo lo que hemos pasado, sigue siendo como manteniendo esta esencia de apoyarnos, de cuidarnos, de acompañarnos y sobre todo de vivir juntos lo que se está viviendo. Entonces, tanto espacios, miren, hay tantas opciones y se los voy a dejar acá. Ustedes saben que yo siempre recomiendo Opción Yo y me encantó la iniciativa que ellos tomaron de abrir espacios grupales para la atención emocional de los venezolanos fuera y dentro de Venezuela de forma gratuita. Hay varias sesiones que están haciendo donde pueden entrar. También van a tener una sesión de cómo criar en estos momentos, cuáles son las herramientas de crianza que pueden aligerar un poco a nivel emocional toda esta tensión que se está viviendo. Lo que quiero decirles con esto es que hay opciones y Opción Yo también está ahí para poder apoyar. También así como Opción Yo he visto otras iniciativas de psicólogos independientes que lo están haciendo y si de pronto esto sigue sin ser suficiente por la herida que traes, por tu historia personal con el país, por la circunstancia que has vivido o que estás viviendo, no temas en buscar ayuda profesional, con terapeutas que sean para ti, con terapeutas que puedan escucharte, porque cada proceso, aun cuando tenemos una herida, pues comunitaria, cada proceso necesita una atención individual. Y aquí es muy importante eso. Y con esto lo que quiero es poder transmitirles de forma tangible qué pueden hacer, qué podemos recomendarle a otros venezolanos que puedan estar viviendo la misma situación que nosotros en otro contexto y desde ahí comenzar a buscar espacios de salud mental. Fíjense algo, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar sostenidos en esta crisis. Necesitamos tener las herramientas que nos permitan transitar la situación, las herramientas emocionales que nos den techo ante la crisis y que nos den soporte también, que nos den un piso cuando estemos a punto del desmayo. No juguemos al desgaste. Necesitamos trabajar de forma proactiva porque nuestro país nos necesita así. Nuestro país nos necesita con la disponibilidad emocional para continuar y para seguir apoyando a quienes necesiten más apoyo. Con esto, pues me despido, les invito a suscribirse, como siempre, les invito a compartir esta información de forma que podamos seguir ayudándonos mutuamente. Los invito a que me comenten acá qué otra cosa han hecho ustedes para poder apoyarnos, si tienen alguna o conocen de alguna organización que podamos nosotros, los venezolanos en el exterior, para ayudar a quienes están en Venezuela. O sea, toda información que sume a ayudar, que sume a acompañar y a contenernos en estos momentos de crisis, les invito a que lo puedan dejar acá en los comentarios para poder pues crecer en esta comunidad que busca es realmente sanar en familia y en este caso como venezolanos. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio y nos vemos muy pronto.